El futuro de Europa y el mundo. Capítulo 1. El auge de la política de derecha en Europa. Los recientes resultados electorales en España han puesto de relieve la creciente influencia de los partidos políticos de derecha en toda Europa, con Vox emergiendo como un jugador importante. Esta tendencia no es única en España y se puede observar también en países mediterráneos como Francia, donde el Frente Nacional de Marine Le Pen ha ganado un apoyo significativo. Sin embargo, el cambio hacia la política de derecha no se limita a Europa occidental. Los países del este europeo también han experimentado un cambio impulsado por el miedo debido a la influencia de Rusia. Esto ha llevado al surgimiento de movimientos nacionalistas y líderes autoritarios que promueven una retórica anti-inmigrante y euroescéptica. El surgimiento de la política de derecha en Europa tiene implicaciones profundas para las dinámicas globales del poder. Desafía el orden internacional liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial que fue establecido por las democracias occidentales y amenaza con socavar las instituciones democráticas en todo el mundo. El impacto de estos cambios en las relaciones internacionales no puede ser subestimado. A medida que China continúa su ascenso como una superpotencia global, el declive de las democracias occidentales crea oportunidades para que China expanda su influencia sobre los países en desarrollo que cada vez más se alejan de la democracia. Aún más preocupantes son los riesgos potenciales para conflictos civiles dentro de algunos países. Estados Unidos, Brasil e Israel están experimentando tensiones cada vez mayores que podrían desencadenar una guerra civil si no se controlan. La historia ofrece muchos ejemplos de cómo la polarización política puede llevar a conflictos violentos, desde la Guerra Civil estadounidense hasta la disolución de Yugoslavia en los años 90. Los eventos actuales, como las protestas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico, destacan lo rápido que las tensiones pueden escalar hacia la violencia cuando la gente siente que sus voces no están siendo escuchadas. A medida que los gobiernos se preparan para escenarios similares a tiempos de guerra debido a la inestabilidad política causada por el aumento del nacionalismo, diferentes sectores serán afectados de manera diferente por este cambio hacia una economía en tiempos de guerra. Algunas industrias podrían beneficiarse del aumento del gasto gubernamental mientras que otras podrían sufrir debido a las interrupciones en las cadenas de suministro o una disminución en la demanda de bienes no esenciales. Además, la escasez afectará a las industrias médicas y tecnológicas dentro de Europa ya que se vuelven más dependientes de producción nacional debido al bloqueo chino tanto por parte de la Unión Europea como por parte de los Estados Unidos. Finalmente, los golpes militares están relacionados con la política de derecha. A menudo ocurren en países donde las instituciones democráticas son débiles y los líderes enfrentan oposición política que no pueden superar mediante medios regulares. En conclusión, el surgimiento de la política derechista en Europa es un problema complejo con profundas implicaciones para las dinámicas globales del poder, relaciones internacionales y conflictos civiles. A medida que aumentan las tensiones es esencial estar vigilantes monitoreando los desarrollos y tomar medidas para prevenir la violencia. Capítulo 2. El surgimiento de un nuevo orden mundial. El ascenso de la política de derecha en Europa ha afectado significativamente las dinámicas de poder global. A medida que los países cambian hacia políticas más nacionalistas, las alianzas y asociaciones una vez estables ahora están en flujo. El impacto de este cambio se puede sentir en todo el mundo, desde Oriente Medio hasta América del Norte. El surgimiento de un nuevo orden mundial está sobre nosotros, y es uno que se define por la incertidumbre e imprevisibilidad. Las potencias antes dominantes ahora están siendo desafiadas por naciones emergentes, y el equilibrio de poder está cambiando rápidamente. En este capítulo exploraremos cómo la política de derecha ha afectado las dinámicas de poder global, así como las posibles consecuencias e implicaciones para las relaciones internacionales. Un impacto significativo ha sido en la OTAN y su papel en mantener la estabilidad global. Con Estados Unidos reduciendo su participación en actividades de la OTAN bajo la administración del presidente Trump, los países europeos quedan para recoger el slack, jerga, asumir responsabilidades. Esto podría llevar a un cambio en las alianzas dentro de Europa misma y potencialmente incluso crear nuevas rivalidades. Otra consecuencia significativa es la creciente influencia china sobre el comercio global.
Con la creciente dominación china sobre manufactura y cadenas de suministro, muchos países dependen cada vez más bienes chinos. Sin embargo, con tensiones crecientes entre China y otras potencias importantes como Estados Unidos o Unión Europea debido a problemas como espionaje cibernético o violaciones a los derechos humanos contra los musulmanes uigures, existe el riesgo de que estas dependencias puedan ser explotadas para obtener ganancias políticas. Además, no podemos ignorar la creciente influencia de Rusia sobre Europa del Este a través de cambios impulsados por el miedo hacia políticas de derecha. Muchos países dentro de esta región ven a Rusia como una amenaza existencial debido a su comportamiento agresivo hacia Ucrania o Georgia, entre otros, lo que los ha llevado a adoptar políticas más nacionalistas ellos mismos. Sin embargo, quizás uno de los impactos más significativos ha sido en las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, ONU, o la Organización Mundial del Comercio, OMC. Con potencias prominentes como Rusia o China negándose a respetar las normas internacionales, estas instituciones ahora están siendo desafiadas como nunca antes. El resultado es un mundo en el que la cooperación internacional es cada vez más difícil de lograr. En conclusión, el ascenso de la política de derecha en Europa ha tenido consecuencias profundas sobre las dinámicas del poder global. Desde la desestabilización de la OTAN hasta la creciente influencia china, estamos presenciando un cambio hacia un nuevo orden mundial definido por la imprevisibilidad e incertidumbre. Todavía está por verse cómo esto se desarrollará en los próximos años, pero una cosa está clara: el mundo tal como lo conocemos está cambiando rápidamente y debemos adaptarnos en consecuencia. Capítulo 3. El peligro de la guerra civil. El mundo ha experimentado varias guerras civiles a lo largo de la historia, y las consecuencias siempre han sido devastadoras. Hoy en día, el mundo está presenciando una tendencia peligrosa que podría llevar a más guerras civiles. Este capítulo evaluará los riesgos y desencadenantes potenciales de conflictos civiles en Estados Unidos, Brasil e Israel. En Estados Unidos, hay una creciente polarización política. El país nunca ha estado tan dividido desde la Guerra Civil de 1861-1865. Las diferencias entre republicanos y demócratas se han ampliado con el tiempo hasta un punto en que cada grupo ve a sus oponentes como enemigos en lugar de competidores. Esta polarización ha creado un ambiente hostil donde las personas tienen miedo de expresar sus opiniones por temor a ser atacados. Los recientes eventos en Minneapolis tras la muerte de George Floyd provocaron indignación en todo Estados Unidos, lo que llevó a protestas en muchas ciudades del país. Pero estas protestas no fueron completamente pacíficas, algunas se volvieron violentas con saqueos e incendios provocando un ambiente peligroso que podría potencialmente desencadenar conflictos más importantes. En Brasil, la administración del presidente Jair Bolsonaro también ha contribuido significativamente a esta tendencia peligrosa al crear una atmósfera hostil hacia los grupos opositores. Bolsonaro es conocido por su retórica divisiva en las redes sociales y discursos públicos que apuntan contra minorías como gays, feministas y activistas por los derechos humanos. Además, el manejo del presidente Bolsonaro de la pandemia de COVID-19 ha llevado a una amplia insatisfacción entre los brasileños, que se sienten abandonados por su gobierno durante esta crisis. La falta de liderazgo para abordar esta pandemia junto con la inseguridad económica crea un ambiente volátil que podría llevar a disturbios o incluso guerra civil. Finalmente, Israel es otro país que enfrenta altos riesgos de conflicto civil debido a su largo conflicto con Palestina. Los recientes planes de anexión por parte de Israel han aumentado las tensiones entre israelíes y palestinos, mientras también reciben críticas de otros países como Turquía e Irán. Además, hay crecientes preocupaciones sobre las tendencias autoritarias del primer ministro Benjamin Netanyahu después de sus cargos por corrupción que todavía enfrenta. Mientras tanto, el país está experimentando dificultades económicas debido a la pandemia COVID-19. En conclusión, el mundo se enfrenta a una tendencia peligrosa que podría llevar a más guerras civiles. Estados Unidos, Brasil e Israel son solo algunos ejemplos de países en riesgo de disturbios o incluso conflictos. Es crucial que los líderes en estos países tomen medidas proactivas para prevenir una mayor polarización y promover la unidad entre sus ciudadanos. Cualquier fracaso en hacerlo puede resultar en consecuencias desastrosas para sus respectivas naciones y el mundo en general.
Capítulo 4. Las consecuencias económicas. El mundo ha estado en tensión desde que China invadió Taiwán. El impacto de este acto de agresión se ha sentido en todo el mundo, con los mercados globales experimentando una caída significativa. A medida que las tensiones continúan aumentando, es evidente que el cambio hacia una economía de guerra tendrá efectos de gran alcance en diferentes sectores e industrias. Uno de los impactos más inmediatos de la invasión china es en el comercio global. Con las cadenas de suministro interrumpidas y las rutas de transporte amenazadas, las empresas están luchando por llevar sus productos donde necesitan estar. Esto ha llevado a escasez en muchos sectores, incluyendo la tecnología y la medicina. En Europa, estas escaseces ya están afectando a la industria tecnológica. Muchas empresas dependen de importaciones chinas para componentes críticos utilizados en sus productos. Con estas importaciones cortadas o retrasadas debido a bloqueos, las empresas europeas están luchando por mantenerse al día con la demanda. La situación empeora por el hecho de que muchos países europeos dependen fuertemente de importaciones extranjeras para sus suministros médicos también. A medida que los hospitales luchan por obtener equipos y medicamentos necesarios, los pacientes se quedan sin atención esencial. Esta escasez no solo afecta a aquellos que necesitan atención médica inmediata, sino que probablemente causará efectos secundarios en toda la sociedad. Mientras tanto, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han implementado bloqueos contra bienes chinos en respuesta a las acciones de China hacia Taiwán. Si bien esto puede parecer un paso lógico para castigar a China por su agresión contra Taiwán, sin duda llevará a más consecuencias económicas en todo el mundo. A medida que miramos hacia un futuro incierto plagado de guerra y tensiones entre naciones, no hay duda de que estamos entrando en territorio desconocido en términos de economía global. Sin embargo, lo que queda claro es que aquellos que pueden adaptarse e innovar rápidamente tienen la mejor oportunidad de sobrevivir a estas tormentas económicas. Las industrias deben buscar fuentes alternativas de materiales o desarrollar soluciones nuevas e innovadoras por completo para poder continuar manufacturando ante los niveles decrecientes del inventario causados por los bloqueos gubernamentales de otros países de todo el mundo. En conclusión, las consecuencias económicas de la invasión china a Taiwán ya se están sintiendo en todo el mundo. A medida que las cadenas de suministro se ven interrumpidas y se implementan bloqueos, las empresas deben adaptarse rápidamente para sobrevivir. Es evidente que estamos entrando en una nueva era de economía global donde solo aquellos que puedan innovar y adaptarse prosperarán. Capítulo 5. Escasez y bloqueos. A medida que el mundo continúa enfrentando la pandemia de COVID-19, Europa está experimentando una crisis de escasez en sus industrias de medicamentos y tecnología. La escasez de suministros y equipos médicos ha puesto presión sobre los gobiernos para encontrar soluciones rápidamente. Además, las compañías tecnológicas europeas están luchando por mantener el suministro de componentes electrónicos esenciales debido a los bloqueos impuestos por China. La reciente decisión del gobierno chino de restringir las exportaciones de minerales de tierras raras ha tenido un impacto significativo en la industria tecnológica europea. Estos materiales son cruciales para la fabricación de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y automóviles eléctricos. Como resultado, muchas empresas europeas han tenido dificultades para obtener estos materiales desde que se implementó el bloqueo. La Unión Europea, UE, ha tomado medidas para reducir su dependencia de China para estos materiales al fomentar la producción nacional y buscar fuentes alternativas en países como Australia y Canadá. Sin embargo, dichas medidas tardarán tiempo en entrar en efecto. Mientras tanto, Estados Unidos también enfrenta desafíos en su cadena de suministro debido a los bloqueos chinos. Huawei Technologies Co. Ltd., una de las mayores empresas tecnológicas chinas, fue recientemente incluida en una lista negra comercial estadounidense que le impide acceder a componentes fabricados en Estados Unidos necesarios para sus productos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha llevado a algunas empresas estadounidenses dependientes de importaciones chinas como Apple Inc., Ford Motor Company y General Motors Co. a buscar fuentes alternativas o incluso explorar formas de trasladar sus operaciones fuera de China por completo.
En Europa también existen preocupaciones similares sobre la sobredependencia de China que han sido destacadas por eventos recientes como la prohibición de Huawei para participar en redes 5G debido a temores de seguridad. Además, Europa también se está enfrentando a escasez en suministros médicos críticos como equipo de protección personal, EPP, ventiladores, kits de prueba y otros recursos vitales necesarios para tratar pacientes con COVID-19. La pandemia ha destacado cuán vulnerables son nuestros sistemas globales de salud cuando se trata de lidiar con crisis inesperadas como esta. Para abordar estos problemas, los gobiernos en toda Europa están invirtiendo millones de euros para aumentar la producción nacional de suministros y equipos médicos esenciales. También han estado trabajando en estrecha colaboración con otros países para asegurar recursos críticos y coordinar las cadenas de suministro. En conclusión, la crisis de escasez en las industrias médicas y tecnológicas europeas ha expuesto el riesgo del exceso de dependencia en China para materiales clave. La pandemia COVID-19 ha destacado cuán importante es que los países tengan cadenas de suministro resilientes que puedan resistir crisis inesperadas. Los gobiernos alrededor del mundo necesitan trabajar juntos para encontrar capítulo 6, golpes de Estado. Los golpes de Estado han sido durante mucho tiempo una herramienta de la derecha política. En los últimos años, hemos visto un aumento en los golpes en todo el mundo, desde Bolivia hasta Myanmar. ¿Pero por qué están sucediendo y cuáles son sus efectos? En su núcleo, un golpe de Estado es un intento de tomar el poder por la fuerza o la coerción. Esto puede tomar muchas formas, desde tomas militares hasta maniobras políticas orquestadas por élites sombrías. En países donde las instituciones democráticas son débiles o inexistentes, los golpes pueden ser una forma especialmente efectiva para que los grupos de derecha obtengan el control. Un ejemplo es Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha confiado cada vez más en el apoyo militar en sus intentos de consolidar su poder. Se ha acusado a su administración de usar noticias falsas y otras tácticas desinformativas para sembrar discordia y socavar a los oponentes políticos. En Israel, también se ha acusado al primer ministro Benjamin Netanyahu de hacer movimientos hacia el autoritarismo. Su gobierno ha aprobado leyes controvertidas que restringen la libertad de expresión y reprimen las voces disidentes. Pero los golpes no solo están ocurriendo en países sin fuertes tradiciones democráticas. En Estados Unidos, hay crecientes preocupaciones de que grupos extremistas de derecha puedan intentar tomar el poder si sienten que sus intereses no están siendo representados por políticos mainstream.